Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de noviembre del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, y la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Ezequiel 1, primera de Tesalonicenses 1. Y les invito a que nos ubiquemos inicialmente en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 1. Generalmente, los libros proféticos nos dan una información básica al principio de los libros. La mayoría de ellos nos ayuda a identificar quién es su autor. Eh, bueno, exceptuando Malaquías, que parece ser un libro anónimo. Pero aquí nos ubica generalmente el mensaje profético, nos ubica en un tiempo, en un lugar, en una circunstancia y nos identifica quién es el profeta. Todo esto pues, nos ayuda a nosotros también para comprender de qué se trataba el mensaje. Tenemos unos profetas que son, digámoslo así, cuando los reinos estaban divididos, bueno, en el caso hablando de los que están escritos, porque cuando el reino estaba unificado con David, había un profeta, Natán, que era como el, digámoslo así, el profeta de cabecera de David, pero no hay un escrito, es que, pues, o un libro que se le dé la autoría a Natán. Hubo otros profetas como Elías y Eliseo, que tampoco tienen un libro escrito, que fueron en otras épocas de los israelitas. Ya luego, cuando se divide el reino en dos, hay unos profetas que van a profetizar a las tribus que están en el norte y otros profetas que van a profetizar en las tribus que están en el sur. Así que tenemos unos profetas antes, cuando el reino está unificado, luego cuando se divide, pero después de que el reino se divide, va a ser atacado por dos imperios, los del norte por los asirios, los del sur por los babilonios, y los babilonios se van a llevar cautivos a los del reino de Judá. Entonces, por eso vamos a tener unos profetas antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, ¿sí? Y cada uno tiene un mensaje, pues, diferente de acuerdo a las circunstancias, pero particularmente el profeta Ezequiel y para nosotros también el profeta Daniel, que les tocó antes, o sea, ellos vienen antes del exilio, son llevados al exilio y su profecía se da durante el exilio. Mm, Sus mensajes tienen una connotación no solo para ese momento, no solo para la realidad que está viviendo Israel en ese momento, sino incluso para los tiempos finales. Tanto Ezequiel y Daniel, de hecho, pareciera ser fuente de inspiración incluso para el mismo autor del libro de Apocalipsis, porque toma muchísimos elementos, el escritor de Apocalipsis, Juan, como se identifica, de Ezequiel y de Daniel. O sea, encontramos mucha concordancia entre Ezequiel, Daniel y, y Juan, muy particular porque tanto Ezequiel como Daniel están exiliados y Juan también, el escritor del libro de Apocalipsis, dice que él está exiliado en la isla de Patmos. De hecho, así empieza el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos unas, digámoslo así, unas coincidencias entre estos autores. De hecho, por ejemplo, Ezequiel, el nombre de Ezequiel quiere decir el Señor es mi fortaleza o mi fortaleza es el Señor. El nombre de Daniel quiere decir el Señor es mi justicia o mi justicia es el Señor. Entonces, hay como unas características coincidentes en estos autores que pues nos dan un mensaje que, como les expliqué, no se limita a aquel tiempo,
sino que tiene incluso connotaciones de los tiempos finales. Si me acompañan al libro de Ezequiel, vamos a identificar un momento con unas fechas un poco exactas y unas circunstancias como les describí. Dice el versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Entonces nos está dando una edad, por ejemplo, a los 30 años del mismo profeta Ezequiel, que da los 592, ya lo vamos a ver porque 592 antes de Cristo. Dice: en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estaba con los cautivos. O sea que aquí Ezequiel se está ubicando ya no en la Tierra Santa, sino que está en Babilonia. ¿Sí? Como les dije, generalmente nos da una fecha, generalmente nos dice quiénes son, generalmente nos dice dónde están. Entonces está en Babilonia, tiene 30 años, ¿sí? Y nos ubicamos en el año 592 porque dice que en el año quinto de la deportación de Joaquín. Joaquín fue deportado en el 597. Y si la profecía de Ezequiel es en el 590, perdón, 5 años después o en el año quinto, quiere decir que la profecía de Ezequiel es en el 592. ¿Por qué parece que vamos de mayor a menor? Porque los años antes de Cristo se cuentan de lo más lejano a lo más cercano, por eso se cuenta como al revés, como en cuenta regresiva. Por eso esta profecía se da teniendo Ezequiel 30 años, en el año 592, estando cautivo en Babilonia, pero también nos dice qué hacía Ezequiel, ¿sí? ¿Qué persona era Ezequiel? ¿Cuál era su labor, su profesión? Y dice el versículo 3: vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Entonces tenemos qué hacía sacerdote, dónde estaba en Babilonia, en qué año, 592 antes de Cristo, qué edad tenía, 30 años, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a ubicar un contexto en el cual Ezequiel va a dar su profecía. Bueno, lo que describe el capítulo 1 es una visión que tiene de unos querubines. En, en, en Babilonia, ¿sí? Sobre todo en Babilonia, parece indicar que por la influencia de la teología persa, los israelitas fueron entendiendo también algo más profundo sobre dos temas que trata la teología sistemática, que es la angeología e incluso la demoniología, ¿sí? Eh, y de alguna manera de este conocimiento, pues se va a entender eh, algunas funciones que tienen unos seres celestiales que el Señor creó. Entonces se va a hablar de querubines, se va a hablar de serafines, se va a hablar de ángeles, y cada uno como con unas funciones. Aquí Ezequiel está describiendo a los querubines, y los querubines van a cumplir una función en el Antiguo Testamento, y así se describe como una especie de guardianes de la santidad del Señor. Suena extraño, pero están asociados con lugares que tienen que ver con la gloria del Señor, con la santidad del Señor, con el trono del Señor. Fue un querubín quien dejó el Señor cuidando el Edén. El Edén Edén quiere decir deleite, el lugar donde el Señor plantó, puso Adán y Eva, y era el lugar de la comunión. Podríamos decir que el Edén fue como ese primer Mishkan, ese primer lugar donde el Señor moró en medio de la humanidad, ¿sí? Podríamos decirlo que ese Edén es el primer tabernáculo que existió, porque como le dijo el Señor a Moisés cuando le pidió que hiciera, o más bien le mandó a que hiciera el tabernáculo, dijo que él quería morar en medio de su pueblo. El Edén era ese lugar donde el ser humano tenía
comunión con el Señor. ¿Sí? Ese era ese lugar de encuentro entre el Señor y el ser humano. Pero, pues ya sabemos que el ser humano, lastimosamente, en cabeza pues de Adán y Eva, lastimosamente pecan y son desterrados, son sacados del Edén, y el Señor envía un querubín a que cuide el Edén. Dice, no sea que el hombre extienda su mano hacia el árbol de la vida y crea que por él mismo se puede salvar. Pero también había querubines en el arca del pacto. ¿Sí? En el arca del pacto, no solo sobre el arca del pacto, la tapa del arca del pacto se llama, o arca de la alianza, se llama propiciatorio, así se llama la tapa. Y sobre esta tapa propiciatorio había dos querubines que tocaban sus alas y tenían su mirada dirigida hacia el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era la presencia del Señor. Entonces vuelven a aparecer los querubines como guardianes de la santidad del Señor. El arca del pacto era o proyectaba más bien o simbolizaba tanto la presencia de Dios, que incluso hay una historia un poco lamentable cuando David quiso traer el arca del pacto de nuevo a Jerusalén, porque donde estaba el arca del pacto estaba la presencia del Señor, y donde estaba la presencia del Señor, como describe la Biblia, hay delicias a su diestra, hay bendición, hay protección. De hecho, hay historias en el Antiguo Testamento donde la sola presencia del arca del pacto traía libertad para el pueblo de Israel. Así que David, cuando quiere traer el arca del pacto, ignorando algunas instrucciones que se habían dado para su transporte, pues, por ejemplo, había que llevarla a los sacerdotes, llevarla al hombro. David, pues queriendo hacer lo bueno, solo que de manera incorrecta, pues trató y mandó a hacer un carro nuevo, muy bonito, con muy buenas intenciones, pero no de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Y cuando traían el arca en este carruaje, las piedras hicieron tropezar, casi se cae, y alguien quiso poner su mano en el arca para que no se cayera y murió. Ya es una historia o lamentable, pero también nos enseña que las cosas que el Señor establece son como son. ¿Sí? No solo lo bueno, no solo las buenas intenciones, sino el hacerlo como el Señor manda que se haga. Entonces tenemos los querubines en el Edén, tenemos los querubines en el arca del pacto, y los querubines también estaban en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Entonces aparecen como protectores. Y toda esta visión de Ezequiel, para que la detallen, estos seres que describe Ezequiel en el capítulo 1 son querubines. ¿Sí? Y aparecen también como una especie de guardianes de la santidad del Señor, ¿sí? El gran trono de la santidad del Señor. Para que cuando lo vayan leyendo, lo miren con detalle. Estos seres que describe Ezequiel en el capítulo 1 no tiene que ver con la visión de otros seres que ve Daniel y que ve Juan, ¿sí? Son diferentes, pero pues para que los distingan y puedan entender esta visión. Pero quisiera que nos fuéramos, pues con esto espero que puedan ir siguiendo la lectura de Ezequiel, y Ezequiel tiene, bueno, el libro de Ezequiel se divide, podríamos decirlo algo así como en 7 mensajes principales que tienen una fórmula. Generalmente dice, vino palabra y me dijo hijo de hombre. ¿Sí? Ahí se pueden distinguir como los 7 bloques de mensajes. En el libro de Ezequiel, Ezequiel empieza su profecía antes de la destrucción de Jerusalén, después de la destrucción de Jerusalén. Se parte también como todo el libro en esas dos partes. Hay un punto de inflexión en el mensaje. Antes de la destrucción de Jerusalén todavía había como alguna esperanza, pero después el mensaje tiene una connotación mucho más, digámoslo así, global, de parte de Ezequiel. Pero vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica se encontraba en la provincia de Macedonia, en Grecia. La provincia, una de las provincias vecinas de Tesalónica era Acaya, donde estaba Corinto. Entonces, en Macedonia estaban varias ciudades como Filipos. Filipos está en la misma provincia de Macedonia,
Y estaba la ciudad de Tesalónica y en una provincia vecina, Acaya, estaba Corinto. Eran, digámoslo así, ciudades griegas, pueblos griegos, pero las iglesias tenían connotaciones diferentes. Las ciudades eran diferentes, a pesar de que eran cercanas. Corinto, la capital de Acaya, era una ciudad más bien moderna, tenía comercio, era un puerto muy, muy importante, era como una ciudad de paso, y una ciudad de paso donde había comercio, pues había dinero, pero también tenía un poco más de perdición. Tesalónica era una ciudad un poco más sencilla, más humilde. Su parte económica era inferior a la de Corinto. Pablo nos va a marcar en los mensajes a Corintios, a los Corintios por lo menos. Pablo escribió 4 cartas que están inmersas en las dos que tenemos, se pueden identificar. Y a Tesalonicenses él escribe 2 cartas, insisto, vecinos, pero tenían características diferentes, no solo socioeconómicas, sino también la iglesia tenía unas posturas un poco diferentes. Los corintios, al no tener ciertas necesidades materiales, eran un poco más difíciles en su caminar con el Señor. Es más difícil cuando no se reconoce una necesidad absoluta del Señor. ¿Sí? Los corintios, claro que se convirtieron, claro que fueron creyentes, pero también les costó rendirse absolutamente al Señor. Los tesalonicenses fueron un poco más dispuestos, tuvieron un corazón un poco más puro porque no estaban tan enredados en los negocios de la vida como los corintios. ¿Sí? Lo que Pablo le advertía incluso a Timoteo, ninguno que milita pues, en el camino del Señor se enredan en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los corintios tenían negocios, tenían, no sé, proyectos. Me imagino hoy un tipo de personas que tienen muchos proyectos, que tienen muchas ocupaciones, que tienen bienes, que tienen capitales y están tan ocupados que simplemente pues sacan el tiempo que les queda para alimentar su espíritu. Los tesalonicenses tenían un poco menos de enredos con los negocios de la vida, tenían más necesidades y eran un poco más devotos, más piadosos delante del Señor. Sí, y Pablo deja ver esas diferencias de estas dos ciudades. Tanto así que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, y solo miremos los primeros 3 versículos de algo que me llama mucho la atención, de lo que Pablo le reconoce a los tesalonicenses. Si ustedes tienen la oportunidad de leer ambas en paralelo, van a notar que son tonos diferentes, como Pablo le habla a los unos y a los otros. A los tesalonicenses los saluda de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Agradecimiento del Señor con los tesalonicenses. Pero miren el versículo 3 tan interesante. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está agradeciendo y reconociendo 3 actitudes o conductas que tiene la iglesia de Tesalónica. Primero dice, la obra de vuestra fe, luego el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Cuando habla de la obra de vuestra fe, bueno, el mismo Santiago dice que la fe se debe mostrar a través de las obras, porque incluso dice que la fe sin obras es una fe muerta. La palabra que utiliza aquí San Pablo es ergo, y esa obra, esa palabra ergo, que se traduce como obra, se refiere a un acto que materializa una intención, ¿sí? Algo así como que la obra de la fe es
la ejecución de lo que yo creo, ¿sí? La materialización de lo que yo creo. Acordémonos que en el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis, y pistis es una persuasión interna, ¿sí? Que el Señor me persuade internamente a confiar en Él, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo confianza en mi corazón, una confianza que viene de Él, porque es don de Dios para que nadie se gloríe, cuando yo tengo esa convicción en mi interior, esa convicción se expresa y se manifiesta o se materializa a través de actos consecuentes a esa convicción. Entonces, cuando Pablo les dice, la obra de vuestra fe es que ustedes sí tienen fe porque la materializan a través de sus acciones coherentes y consecuentes a lo que creen. Entonces, yo no puedo decir que confío en el Señor y cuando viene una situación adversa me enloquezco, ¿sí? Sino que mi fe es manifestada, materializada a través de mis obras. Pero luego les dice que reconoce el trabajo de vuestro amor, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre la obra de la fe y el trabajo del amor. ¿Por qué? Porque la obra de la fe simplemente son actos consecuentes a mis convicciones en Cristo. Pero el trabajo del amor, la palabra es copos, que quiere decir golpe fuerte, y ese trabajo es un trabajo duro y fatigoso. Espectacular. ¿Por qué? Porque la fe no me demanda a mí un trabajo duro y fatigoso. Porque si yo obro, o más bien yo trabajo en fe, entonces ya no estoy creyendo, porque cuando yo obro, estoy confiando en que el Señor está haciendo, ¿sí? Cuando yo obro en fe, yo estoy confiando que estoy haciendo lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra que haga. Entonces, de alguna manera, la obra de la fe es una obra, suena particular, pero es una obra reposada. Eso es una cosa. Por fe, yo obro en el reposo del Señor. Pero cuando yo trabajo por amor, ¿sí? Cuando dice el trabajo de vuestro amor, cuando yo trabajo por amor, son actos que pueden ir incluso más allá de mí, de mis fuerzas, o sea que es donde demanda esfuerzo. Es una combinación muy particular. Cuando yo obro en la fe, obro en el, como dice, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero cuando yo trabajo por amor, estoy dispuesto a esforzarme, a fatigarme, a ir más allá de mis fuerzas por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo, pero también por amor a los míos. Hay que trabajar con esfuerzo por amor, pero hay que obrar en la gracia del Señor por fe. Porque cuando yo tengo fe, yo estoy confiando en que el Señor siempre está haciendo. Pero hay cosas que son de mi amor que yo debo hacer. Hay trabajos que yo debo hacer y los debo hacer por amor para que pueda soportar, para que nunca me queje. Por ejemplo, una mamá no necesita fe para madrugar todos los días, tal vez dormir muy poco en la noche para atender a sus hijos, ¿sí? Una mamá, un papá se está esforzando por brindarle lo mejor a los hijos porque los ama, no simplemente porque tiene fe. La fe está en que yo confío que el Señor, cuando mis hijos salen, me los guardará. De que el Señor me pide a mí que les instruya en el camino de la justicia, de la verdad, de la misericordia. Esa es mi fe. Yo los instruyo como el Señor me dice, pero yo obro con mucho amor en el esfuerzo que hago por brindarles todo lo mejor que lo pueda hacer. Entonces, sí se distingue la obra de la fe y el trabajo del amor. Y por último, les dice, y agradezco y reconozco en ustedes
la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza es la capacidad de mantenerse, de perseverar ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué es la constancia? Es la permanencia que tenemos en que el Señor Jesucristo en algún momento manifestará a plenitud su gloria. Estas tres cosas que Pablo identifica en los tesalonicenses son tres virtudes que nosotros estamos llamados también a desarrollar. Que el Señor reconozca en nosotros, que obramos en fe, ¿sí? O sea, que materializamos lo que creemos, que actuamos conforme a lo que creemos, pero que también trabajamos con amor, que hacemos labores más allá de nuestro esfuerzo, que amamos profundamente su obra. Hay muchas cosas que yo como servidor del Señor hago por amor, ¿sí? Más allá de la fe incluso, lo hago por amor y que me demanda un esfuerzo mental, físico, ¿sí? Y eso mismo es lo que yo expreso también no solo a la obra del Señor, a la familia y a todo lo que el Señor colocó en mis manos. Hay que trabajar con amor, hay que orar con fe, pero también hay que permanecer eh, firmes en el Señor Jesucristo mientras Él vuelve y se manifiesta a plenitud. Aquí tenemos entonces una carta que seguramente evidenciaremos un afecto especial de San Pablo, pues solo si en el saludo San Pablo está reconociendo estas virtudes tan singulares en una iglesia, Pablo experimenta un afecto especial hacia los tesalonicenses y en ese afecto también debe corregir algunas cosas deficientes y cuidarlos, advirtiéndoles de algunas situaciones que se están dando en su entorno que amenazan la comunión de los tesalonicenses con el Señor. Oremos, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva semana. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos permitas, como los tesalonicenses, obrar en la fe. Que esa convicción que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, Señor, nos lleve a obrar en consecuencia. Que si creemos, oh Dios, te estamos convencidos y persuadidos que tú eres nuestro Señor, actuemos en obediencia a ti. Que si estamos convencidos y seguros de tu salvación, vivamos, Señor, en la certeza de esa salvación. Pero también permítenos, Padre, trabajar arduamente, fuertemente, por amor, a ti, a tu obra, a nuestras familias. Señor, que hagamos todo lo que nos compete, el estudio, las labores, el trabajo, con amor. El amor nos da más fuerza, el amor nos da más capacidades, el amor nos permite, como dice la Escritura, dar la milla extra. Pero también te pido que nos des constancia, permanencia, perseverancia, que no sucumbamos. Esa combinación, Señor, es perfecta. Obrar en la fe, trabajar en el amor y por amor, pero también perseverar en ti, Jesucristo. Yo te pido que nos revistas del poder de tu Espíritu Santo en este día y en esta semana, que, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de nosotros y que nos guíes a tomar sabias decisiones, que nos des tu bendición y tu respaldo. Multiplica, Señor, cada semilla de fe que colocas en nuestras manos. Multiplica cada obra que por amor a tu nombre hacemos y por obediencia a tu palabra. Bendice esta semana, mi Señor, cuídanos, guárdanos, protégenos. Te pido que el clima esta semana sea benévolo, Señor, que sea conveniente, por favor. Muchas gracias por escuchar y bendecirnos en este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén.